Bienvenidos al canal de Mi Web Design. Con ustedes, María Eugenia, para servirles. En el mercado uruguayo tenemos distintas garantías ofrecidas tanto por el sector público como por el privado. Contaduría se encarga del contrato de inventario, cubre el trámite de desalojo por mal pagador, garantiza monto de arrendamiento y accesorios, orientado a destino casa-habitación, cobra 3% tanto al inquilino como al propietario. El monto de alquiler debe ser hasta el 50% del salario nominal. Es una garantía para funcionarios públicos o empresas adheridas por convenio o Ministerio de Vivienda. ANDA se encarga del contrato de inventario, cubre el trámite de desalojo por mal pagador, garantiza monto de arrendamiento y accesorios, puede ser destinos casa-habitación o local comercial, cobra 3% al propietario, 2% masiva al administrador, al inquilino una cuota social y un porcentaje del 3%. El monto del alquiler debe ser hasta 35% del salario nominal. Pueden haber extensiones, pero deben de ser socios también de la institución. Se requiere antigüedad laboral de 1 año y en caso de empresas tienen que presentar los últimos 3 boletos de pago. Porto garantiza desalojo por mal pagador, garantiza monto de arrendamiento y parcialmente accesorios. No gestiona ni contrato ni inventario. Depósito. Puede ser banco hipotecario u otro banco. Es prenda irregular. Está topeado para casa-habitación 5 meses y local comercial 10 meses. Se cobra el 5% del monto del depósito, se puede pagar hasta en 10 cuotas el mismo. No gestiona contrato ni inventario. Espera un poco. No, pará. Ahora tenemos la LUC, Ley 19.889. No necesitamos garantía. Ahondemos un poco en ello. Para poder hablar del nuevo régimen sin garantías, primero debemos explicar cómo es el régimen con garantía. Desalojos, Decreto Ley 14.219. Categoría buenos pagadores. Para casa-habitación debemos distinguir el régimen legal del de libre contratación. En el régimen legal para casa-habitación, luego del plazo de arrendamiento, hay prórroga de 1 año y luego viene el desalojo de 1 año, más los días del lanzamiento. En la libre contratación tenemos 2 opciones. Si se notifica antes de los 30 días del vencimiento, el desalojo es con plazo de 6 meses y si se notificara después es de 1 año, más los días de lanzamiento. Categoría malos pagadores. Se va al lanzamiento directo sin el desalojo. Categoría causales. Son varias y detallaré alguna de ejemplo. La que a mí me ha llamado más la atención es la de única vivienda del arrendador con desalojo con plazo de 1 año. Pero en contrapartida, el arrendador no podrá enajenar ni arrendar por un plazo de 2 años y tendrá 120 días para ocuparla. Veamos el sistema sin garantías y sus beneficios. Ley 19.889, capítulo 2. Para estar amparados por ella, el contrato debe ser escrito, sin garantía, aplicable a destino casa-habitación o doble destino. En el contrato se debe de hacer referencia a esta ley. El plazo, reajuste y forma de precio está dentro de la autonomía privada de la voluntad, o sea, no hay mínimos legales y se puede pactar en moneda extranjera con el reajuste que le convengan a las partes. Recuerda, en caso de silencio se aplicará el reajuste por la unidad de reajustes de alquileres por IPC y el precio será en moneda nacional. Al arrendador le otorga algunos beneficios como son la facultad de inspeccionar el bien, la indivisibilidad de lo accesorio con la renta cuando se cumplen los 3 meses de adeudos y los plazos de desalojo.
Este sistema distingue mal pagador, buen pagador y fincas ruinosas. El buen pagador tiene desalojo en 30 días. El arrendatario debe presentar las excepciones en 6 días. El lanzamiento es de 15 días y puede pedir prórroga una única vez, antes del vencimiento de los 2 días hábiles. El mal pagador cuenta con un desalojo de 6 días, más 5 días de lanzamiento, con la posibilidad de pedir prórroga una única vez. En cuanto a la finca ruinosa, el desalojo es de 45 días con el lanzamiento a los 15 días. Otra de las características de este sistema es que para iniciar el trámite no se requiere acreditar el derecho de propiedad, solo presentar el contrato de arrendamiento certificado. Y tampoco se requiere presentar los tributos nacionales ni municipales. Suscríbete y dale clic a la campanita para recibir las notificaciones de nuestras actualizaciones.